Hey, ¿qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un video del bonsai. Yo soy el aprendiz de bonsai y este es mi árbol. Entonces quédate conmigo para que veas, bueno, de qué trata el video. No se los he dicho muchas veces, amigos, pero creo que esto de las intros pues no es lo mío. Bien, aquí en pantalla tenemos a mi árbol. Es un liquidámbar, ¿vale? Es un árbol muy interesante. Yo creo que, bueno, todos los árboles tienen algo bonito, pero en especial este creo que es uno de mis favoritos. El, el liquidámbar es un árbol que, bueno, tiene, me parece son 5 especies aceptadas. Y los demás son hibridaciones, hasta donde yo sé, ¿vale? No soy un experto en botánica, pero creo que si volviera a estudiar, creo que estaría estudiando botánica. Bien, aquí en este árbol tenemos una interesante situación, y es que tenemos dos ramas muy bajas, muy cerca del nevar, y tiene muchos defectos este árbol. Sin embargo, yo creo que es un árbol muy bonito y creo que, bueno, es bueno para el bonsai. Mira, vamos a hacer un acercamiento. Como puedes ver aquí en pantalla, ni siquiera se alcanza a visualizar completamente el nevari. Eso, bueno, hace referencia a la parte de aquí abajo del árbol, donde están las raíces. Bueno, vamos a trabajar eso más adelante. No se puede hacer todo en un día. Eso es algo muy importante que debes de tomar en cuenta cuando empieces a trabajar un árbol. He visto principalmente en foros de Facebook, personas que de repente suben: oigan, amigos, este es mi árbol y le acabo de hacer un defoliado y un trasplante. Hay árboles en los que eso es adecuado. En árboles como este se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero lo recomendable es hacer una cosa a la vez. No es como en las coníferas. En las coníferas lo recomendable al hacer un trasplante es simplemente no tocar el follaje, porque se le mete de ahí. Bueno, entonces vamos a recortar estas dos ramas que tenemos aquí, empezando por esta, porque está muy abajo y eso no está dentro del diseño. Entonces empezamos por allí. Vamos a recortar estas partes. Y ahí quedó un poquito medio feo, ¿vale? Pero no hay problema. Después eso se puede arreglar. No vamos a tener problemas al momento de hacer cortes con un liquidámbar. Son árboles bastante resistentes. Ahora, ya que hicimos estos cortes, para diferenciar el espacio que tenemos aquí, me parece que se llama Tachiagari. No estoy seguro. Si me equivoco, aquí les voy a poner el nombre. Y bien, ahora vamos a elegir las ramas, empezando por la más baja y más fuerte, que decidamos que va a ser la primera rama. En este caso, y por la inclinación que ya tiene esta rama, la voy a decidir yo que es la primera rama. No voy a ocupar este brotecito, ¿vale? Primera rama. Y la segunda rama tiene que estar alternada al árbol. Y bueno, no tiene que encontrarse a la misma altura. Esta rama está muy cerca, por lo tanto, lo más inteligente va a ser quitarla. Pequeño alambrado. Ay, amigos, aquí acaba de pasar algo. Miren, hice varios cortes en el árbol, pero me estoy dando cuenta ahorita de que estoy revisando la grabación, que no se alcanza a ver. Entonces les voy a explicar rápido qué es lo que hicimos aquí. Aquí a lo mejor les puedo poner una imagen de antes y después para que puedan ver que efectivamente hubo unos cortes. Y bueno, les voy a decir rápido. En el bonsai es muy importante definir las ramas. No solamente cortamos el árbol de la forma que queremos y que se vaya compactando. Eso sería algo muy sencillo y a lo mejor nos daría resultados rápidos, pero el problema que supondría es que el árbol en sí no tendría una estructura. Principalmente en los árboles caducifolios, como este, que a veces es caducifolio. Es muy importante la ramificación correcta. Entonces vamos a ver. Les voy a explicar cómo es que tengo la selección aquí y espero que sí se vea. Decidí que esta va a ser la primera rama porque es la que está más abajo. Y bueno, aquí hay una buena distancia, ¿vale? Tenemos aquí unos cortes medio feos, pero eso se va a arreglar poco a poco. Después de la primera rama tenemos que encontrar la segunda rama.
En este caso tiene que estar opuesta y tiene que estar arriba. Ligeramente el espacio debe de ser menor, ¿vale? Aquí es un poco parecido, pero me parece que es menor. Eso se arregla, no hay problema. Bien, una vez que tenemos la segunda rama, entre la primera y la segunda debe de haber una espalda. En este caso es esta. Y esto nos va a servir para que el árbol tenga profundidad. Y con alambre la vamos a direccionar de esta forma. Las ramas deben de estar ligeramente en V, ¿vale? Si lo viéramos así, estarían así. Nuestras ramas, claro. Deben de estar ligeramente apuntando hacia el espectador. Entonces yo decidí que este es el frente. Unos detalles en el nevari del árbol, pero eso se soluciona poco a poco. Después tenemos la siguiente rama, que sería la tercera, primera, segunda, tercera. Y entre la tercera y la segunda debería haber una espalda, ¿vale? Aquí no tengo una espalda, pero eso se soluciona o injertándola o direccionando el árbol al sol. Después de esta rama tenemos nuestra cuarta rama, y entre la cuarta y la tercera, que es esta, hay una espalda. Esta sí está. Después tenemos nuestra siguiente rama, que sería la cuarta y la quinta, y entre esas una espalda. Y así seguimos, ¿vale? Ese es el protocolo, por decirlo así. Más adelante, en la parte de hasta arriba, ya se pueden ir moviendo las ramas hacia adelante. Ya no hay un problema, ¿sí? Solo debemos de tratar de mantener ese balance. Ahora, esto es algo que es recomendable, no me lo acabo de inventar yo. Y a veces pues es difícil tener una rama en donde pues la necesitamos. Entonces para eso hay opciones. Incluso si tú decides que no va a estar esa rama allí, pues está bien. Es parte de un diseño libre, no hay ningún problema. Ahora yo voy a alambrar las ramas que decidí que se iban a quedar y bueno, vamos a ello. ¿Cómo queda? Bien amigos, pues ya casi estamos por terminar aquí el video. Les voy a comentar rápido qué fue lo que hice. Alambré solamente las ramas que consideré que estaban saludables. Aquí arriba, como pueden ver, no he alambrado. Y eso es porque las ramas, yo creo que cuando el árbol lo transportaron, cuando no sé, lo traje, pues se hicieron feas, ¿vale? Entonces estas ramas de aquí pues no las voy a tocar. Aquí sí que hay una rama fuerte, pero esta quiero que siga creciendo a sus anchas hacia arriba para que después esta sea el lápiz, ¿vale? Aquí nada más voy a hacer un cortecito en eso y ya está. Bueno, les comento que este árbol tiene un estado de conservación menor, por lo cual sí lo podemos utilizar para el bonsai. No es Yamadori, quiere decir que este es un árbol que se cultivó para ornamento, o sea, su finalidad es, bueno, que alguien lo tenga. Y les voy a poner aquí un mapa de la distribución de cómo está este árbol, ¿vale? Entre tanto les comento que es un árbol endémico de aquí de América. Es un árbol muy bonito, es del norte de América. Lo podemos encontrar en el norte de México y también en el sur de los Estados Unidos. Aunque sí también lo podemos ver en unas zonas un poco más altas, más al norte, pero bueno, aquí está el árbol, ¿vale? Tiene una coloración muy interesante y también su hoja es muy bonita. Yo no estoy seguro de qué voy a hacer con esta hoja. A lo mejor la dejo, a lo mejor la corto, porque tengo otro y el otro ya empezó a brotar. Entonces este a lo mejor lo defolio completamente, no lo sé, voy a ver cómo se desarrolla, ¿vale? Hasta ahorita no he visto que hinche yemas. Bien amigos, espero que el video les haya gustado y que les haya parecido entretenido. Anímense a utilizar especies autóctonas como esta, es una especie maravillosa, muy resistente y bueno, todo. Pues un saludo y hasta pronto.